denotará compromiso de pulmonar en algún momento de su evolución. Tan importante el compromiso pulmonar, es tan importante el compromiso pulmonar, que ya van a ver cómo ese compromiso pulmonar marca la diferencia entre inclusive tratar o no tratar, resolverlo o no resolverlo, agravado o no agravado. No es lo mismo una cardiopatía congénita sin hipertensión pulmonar que una cardiopatía congénita con hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar le genera una gravedad al problema. Entonces, ni bien tengan ustedes una cardiopatía congénita, será la primera pregunta es: ¿tiene hipertensión pulmonar? Porque eso les va a dar muchas respuestas. Y la sin cortocircuito, bueno, pues no hay comunicaciones, no hay shunt. El QPQS es el mismo, ¿no? Saben que es QPQS, ¿no? QPQS, cantidad de sangre que sale por el ventrículo izquierdo, la misma que cantidad de sangre que sale por el ventrículo derecho, tiene que ser la misma, ¿no? Porque al fin y al cabo todo se comporta como un circuito único. Pero en los shunt, cuando hay un shunt, cuando hay un cortocircuito, los QPQS están totalmente alterados, ¿no? Ejemplo de esto, bueno, la coartación de aorta es un buen ejemplo de un cortocircuito, ¿no? De un sin cortocircuito, ¿no? Es una anomalía congénita en donde la arteria aorta está estrechada, la sangre no pasa adecuadamente a través de la aorta, desde la aorta callado a la aorta torácica descendente por ese defecto estenótico. Y esto pues no genera ningún shunt, pero es una cardiopatía congénita, porque nació con ese problema. Sin embargo, no genera cianosis, ¿no? Muy bien. Vamos para complejizar, ir complejizando esto, ¿no? Para complicarnos un poco más la vida. Ustedes pueden ver que las cardiopatías cianóticas se pueden dividir en dos grupos, ¿no? Con flujo pulmonar normal o incluso disminuido y con flujo pulmonar aumentado, ¿no? Ejemplo de cardiopatías congénitas cianóticas, simples son temas académicos, chicos, ¿no? O sea, como para que se vayan ustedes familiarizando con este tema. Cianóticas con flujo pulmonar normal o disminuido, por ejemplo, una estenosis pulmonar, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Noonan, ¿no? Esos chiquitos, nosotros tuvimos un Noonan, bueno, somos varios, todos que lo ven Noonan al final, ¿no? Con una estenosis de la válvula pulmonar. Obviamente estos pequeños tienen este defecto, y el flujo pulmonar claramente pues va a estar disminuido porque no hay posibilidades de que la sangre pueda salir del ventrículo derecho en cantidad suficiente por este defecto. Otra causa de cardiopatías cianóticas con flujo pulmonar disminuido está la coartación aórtica, la estenosis aórtica, ¿no? Y dentro de las con flujo pulmonar aumentada, bueno, la clásica, la CIA, ¿no? La clásica. ¿Por qué la clásica? Porque es una de las cardiopatías más frecuentes de las cianóticas. La más frecuente probablemente sea la CIA, ¿no? La CIB y el ductus también están ahí, pero creo que entre estas tres se llevan la mayor parte, ¿no? Las con flujo pulmonar aumentado también tenemos la CIB y el ductus, ¿no? Obviamente, ¿no es cierto? Estas, como saben ustedes, generan un shunt, generan un cortocircuito. Y como en algún momento les dije, los cortocircuitos siempre van del territorio sistémico al territorio pulmonar, o sea, del territorio de gran presión a un territorio de menos presión. Y por eso después que el flujo pulmonar se incrementa, porque el territorio sistémico va volcando permanentemente un volumen a través de estos defectos, ¿no? Y produciendo un flujo pulmonar aumentado. Obviamente esto, más allá de los fines académicos, que significa clasificarlos, también les va a ayudar en los estudios diagnósticos a ir más o menos ya encontrando qué cardiopatía podría ser, ¿no es cierto? Si ustedes tienen una placa radiográfica en donde se ven los vasos pulmonares bien incrementados, bien reforzamientos, hay un reforzamiento de la trama vascular y probablemente estén dentro de las cardiopatías con flujo pulmonar aumentado, ¿no? Entonces buscarán acá el problema.
Ahora, si esos vasos pulmonares no están incrementados, la trama vascular no está reforzada, como le decimos, la trama vascular reforzada, y probablemente estará por acá. Entonces, esta clasificación, más allá de lo académico, también sirve para saber si es que los estudios complementarios están ayudando. Bueno, vamos a empezar con la comunicación interauricular. Saben que es un defecto, ¿no? Esto lo van a encontrar, chicos, en todos los libros. Creo que no amerita perder mucho tiempo en describir cómo se origina, ¿no? El origen embriológico. Ustedes han hecho embriología, también saben ese tema. Y bueno, pues lo cierto es que al fin y al cabo se produce un defecto, ¿no? en el tabique interauricular, en donde se produce una comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, ¿no? Dependiendo de la ubicación del defecto, se lo clasifica en tipo ostium primum, ostium secundum, tipo vena cava o tipo seno coronario, dependiendo dónde está ubicada el defecto. Puede ir aislado o puede ir sumado a otras cardiopatías, ¿no? Para complejizar más este tema, las cardiopatías congénitas también pueden estar acompañados de otros defectos, como la tetralogía de Fallot, dicho sea de paso. Son 4 defectos, ¿no es cierto?, que están en un corazón. Entonces, si lo tomamos aisladamente, la comunicación interauricular, obviamente, pues, es un defecto entonces que comunica ambas aurículas, ¿no? La mayor parte del defecto esto es el ostium secundum, ¿no? Eso es lo que más van a ver. Hay una cardiopatía congénita, la más frecuente es el ostium secundum, como dice acá, hasta un 70%. Como ustedes pueden ver, aquí está en un corte esquemático, como el ostium primum está más bien cerca de la válvula, el ostium secundum está donde está la fosa oval, ¿no? La fosa oval. Ahí se genera esta falta de cierre del tabique interauricular, y pues como no se cerró de muy niño ni no se va a poder cerrar de muy grande, entonces pues las aurículas se comunican a través de este defecto. Bueno, lindo esto, parece arbolito de Navidad o pelito de Navidad, donde se ve claramente cómo el defecto produce que la sangre de la aurícula izquierda pase no solamente al ventrículo izquierdo, que eso es normal, sino pase a la aurícula derecha. Una vez que pasa a la aurícula derecha, la sangre proveniente de la aurícula derecha, que viene de la aurícula izquierda y también del drenaje venoso, ¿no?, genera una sobrecarga del ventrículo derecho. Esta sobrecarga del ventrículo derecho genera un incremento del flujo, ya habíamos visto la clasificación con flujo pulmonar aumentado, y esto va a reforzar la trama vascular, y a la larga va a producir obviamente compromiso pulmonar en los vasos pulmonares. Y esto es un circuito vicioso, ¿no? Nuevamente mayor sobrecarga, mayor retorno a la aurícula izquierda, ¿no es cierto?, proveniente del flujo pulmonar aumentado, y mayor sobrecarga nuevamente a ventrículo derecho. Este cortocircuito obviamente va a generar que en los años el circuito pulmonar genere hipertensión pulmonar, genere cardiomegalia a expensas del ventrículo derecho, a expensas de la aurícula derecha. Y en el tiempo, esta gran hipertensión pulmonar y sobrecarga del ventrículo derecho genera falla cardíaca derecha. Muy bien. Semiología, chicos, esto lo manejan mejor que yo, ya saben qué es lo que produce. Lo más importante en una sella es el soplo, ¿no? Un soplo sistólico, ¿no?, aumentado, eyectivo, ¿no?, y un segundo ruido desdoblado con un incremento en su reforzamiento o aumento del segundo ruido, porque ya denota sobrecarga de presión en el territorio de la arteria pulmonar, y eso genera pues un segundo ruido aumentado, ¿no?, por el cierre de las válvulas pulmonares casualmente. Bueno, eso lo saben ustedes. Como ustedes pueden observar, dice que la mayoría
de los CIAs cursa asintomáticos en estancia. Y eso es muy cierto, ¿no? Durante mucho tiempo las comunicaciones interauriculares están prácticamente asintomáticas. Suelen llegar a la edad adulta, ¿no? Casi la mayoría, obviamente. Y a los 30 o 40 años más o menos empiezan a producir cierto grado de hipertensión pulmonar y insuficiencia cardíaca. Cuando aparece esto, obviamente pues se marca un poco más la clase funcional del paciente. Si estaba en clase funcional 1, probablemente con la hipertensión pulmonar y la falla cardíaca empiece a progresar esa clase funcional y empiece ya a hacerse marcada la disnea, el cansancio, la disnea, y luego, obviamente, mucho más adelante puede llegar a producirse un asymmetric, ¿no? En donde ya se invierten los flujos, en vez de hacerse de izquierda a derecha, se hace de derecha a izquierda, y ahí aparece cianosis. Entonces la dicha cardiopatía cianótica se vuelve cianótica, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. ¿Cómo exploramos una comunicación interauricular? Bueno, básicamente lo primero que pedimos es las herramientas básicas, que son el electrocardiograma. En el electrocardiograma básicamente lo que buscamos es territorio derecho, ¿no? Porque ese es el gran comprometido, ¿no? Sobrecarga del ventrículo derecho, crecimiento de cavidades derechas, crecimiento de aurícula derecha, de ventrículo derecho, distintos grados de bloqueo por crecimiento de esas cámaras, ¿no es cierto? En la rama derecha del haz de Purkinje probablemente estará también dislocada y eso genera bloqueos de rama, bloqueos completos, bloqueos incompletos de rama derecha, ¿no? Entonces vean que irán a buscar todos esos elementos en el electrocardiograma. ¿Cómo busco yo un crecimiento de cavidades derechas? Obviamente lo primero que tengo que ver es la onda P, ¿no? La P pulmonar, ¿no? Si está incrementada en su tamaño. Lo mismo iré a buscar R's en B1, B2, que normalmente B1, B2 es precordiales derechas, y si son precordiales derechas, ante un predominio de precordiales izquierdas no deberían verse R's en precordiales derechas. Sin embargo, pues miren aquí en este ejemplo cómo hay una R importante en B1 y B2, cosa que no es normal. Esto me habla de crecimiento de cavidades derechas, ¿no? De sobrecarga. La P picuda, no P pulmonar, que le llamamos P picuda y alta, también signo de sobrecarga del ventrículo derecho. El ST ligeramente infradesnivelado con una T negativa en B1, signo de compromiso ventricular derecho. El eje, bueno, si vemos acá este eje, está isodisfásico en 1, AB positivo ligeramente desviado a la derecha. Obviamente, al haber sobrecarga del ventrículo derecho, crecimiento de cavidades derechas, el eje se va a desviar hacia la derecha. Entonces, todos esos componentes vamos a ir a buscar en el electrocardiograma. La placa de Torres, bueno, es una placa horrible, pero ya más o menos lo vamos a tratar de acomodar. Básicamente lo que buscan es crecimiento de cámaras derechas, ¿no? Van a encontrar aquí una aurícula derecha grande, ¿no? Un gran crecimiento de aurícula derecha. Van a encontrar un crecimiento de ventrículo derecho que levanta la punta del corazón y produce lo que se llama el zapato sueco, ¿no? La punta del corazón levantada y desplazada. Van a encontrar los hilios pulmonares congestivos más un reforzamiento de la trama vascular importante por hiperflujo de arterias pulmonares. Y obviamente el gol estándar es pues el ecocardiograma, no hay por qué darle, ¿no? El ecocardiograma es el gol estándar, el patrón de oro para definir una comunicación interauricular. No solamente para definirla, sino también para clasificarla. Si se trata de un osteoprimus, secundus, tipo venoso, etc. Y no solamente para diagnosticarlo, sino para estratificarlo. Ya les dije que una CIA puede ser, según su complejidad anatómica y según su complejidad fisiológica, diferente al comportamiento de otra CIA. Una CIA que no generó hipertensión pulmonar, obviamente pues no es lo mismo el comportamiento que va a tener una que sí generó ya hipertensión pulmonar. Es decir, el ecocardiograma me está dando a saber de que es una CIA, pero qué estadio de CIA, qué estratificación de CIA tiene.
es una CIA agravada, es una CIA con hipertensión pulmonar, es una CIA con Eisenmenger, en donde ya se invierte el shunt por hipertensión pulmonar y nada para hacer, ni operar, ni cerrar, ni nada, porque probablemente si cierro ese defecto ya voy a generar una muerte en el paciente, porque ya perdió su periodo de cierre al invertirse los flujos, ¿no? Entonces, el ecocardiograma, pues, de tanta importancia diagnóstica, sino también terapéutica, sino también pronóstica, ¿no? ¿Qué le voy a hacer a ese paciente y cuál va a ser su pronóstico de ese paciente? Muy bien. Bueno, ustedes saben de que, y voy a seguir insistiendo en que la hipertensión pulmonar en las cardiopatías congénitas marca la trascendencia de la enfermedad. Yo creo que las cardiopatías congénitas no fueran ningún problema si no está metido ahí la hipertensión pulmonar. Dicho sea de paso, dentro de la gran clasificación de hipertensión pulmonar, y cuando ustedes tienen la clase de hipertensión pulmonar, porque la hipertensión pulmonar es un síndrome y que tiene varias causas como tal, se los mete a las cardiopatías congénitas también dentro de esa gran clasificación. Ustedes saben que la hipertensión pulmonar está clasificada en 5 grupos, ¿no? En las cardiopatías congénitas están dentro del grupo 1, junto con las idiopáticas, hipertensión pulmonar de etiología idiopática. Bueno, ahí están las cardiopatías congénitas asianóticas. ¿Y por qué están presentes? Porque es muy de la mano, muy frecuente la aparición de hipertensión pulmonar en las cardiopatías congénitas. Y eso definitivamente pues hace que se genere un interés en saber, obviamente, si la hipertensión pulmonar está establecida o no en una cardiopatía congénita. Si bien es cierto, la ecocardiografía puede ayudarme a pronosticar y decir, este paciente tiene hipertensión pulmonar, y se lo clasifica como hipertensión pulmonar leve, moderada o severa. La hipertensión pulmonar es leve cuando tiene una presión entre 25 y 35 milímetros de mercurio. Menos de 25 milímetros de mercurio es normal. Moderada entre 35 y 45, y severa si es más de 45 milímetros de mercurio, la presión arterial pulmonar media. Pero ¿cómo se hace ese diagnóstico de hipertensión pulmonar? No solamente con la ecocardiografía. La ecocardiografía, si bien es cierto, les orienta y les dice probablemente el diagnóstico definitivo lo genera el cateterismo cardíaco derecho, ¿no? Nosotros entramos a través de un catéter hasta la arteria pulmonar, y una vez ubicado nuestro catéter en la arteria pulmonar, colocamos a un traductor de presión, el cabo que estaba obviamente fuera del paciente, y esa columna se transmite y genera un valor. Esa es la forma más eficaz de determinar si un paciente tiene hipertensión pulmonar y qué hipertensión pulmonar tiene, leve, moderada o severa, de acuerdo a esos números, a esos rangos que les he entregado, que les he dicho. Entonces, como parte del algoritmo del diagnóstico de un paciente con cardiopatía congénita está el cateterismo cardíaco derecho, que no está ahí, pero que se los cuento ahora. Muy bien. Una vez que nosotros hemos hecho el diagnóstico y hemos estratificado al paciente, entonces recién podré ahí definir cuál va a ser mi conducta terapéutica con ese paciente. Y será tan variada, como les dije, que puede pasar desde el punto en el que voy a determinar su cierre hasta quizás el punto en el que el cierre está contraindicado, es clase 3, no solamente contraindicado, sino le puede ocasionar la muerte al paciente. Entonces hay un rango ahí en donde, de acuerdo a sus parámetros de hipertensión pulmonar,
se podrá definir si ese paciente se va a curar o se va a resolver mediante su cierre o no. Entonces vamos a tener dos escenarios, ¿no? Un escenario en el que tenemos una CIA, una comunicación interauricular, que se debe tratar y que se debe resolver y que se debe cerrar, en donde no tiene hipertensión pulmonar, o probablemente tiene hipertensión pulmonar, pero es reversible. Para eso se hacen unas pruebas en el laboratorio de cateterismo cardíaco, en donde se define reversibilidad de la hipertensión pulmonar, para ver si esos vasos pulmonares todavía se pueden dilatar. Ese escenario, bueno, entonces es el que va a definir su cierre, ¿no? Y hay dos formas de cerrar, ¿no es cierto? Como ya el intervencionismo, como les contaba el día de ayer, está teniendo un crecimiento rápido y desmesurado, entonces esto se puede cerrar tanto que por vía quirúrgica, es decir, a cielo abierto, en donde el cirujano corta, abre el corazón y cierra con un parche, ¿no?, el defecto. Y está la otra modalidad de cierre, en donde se hace todo por vía percutánea, ¿no?, a través de una pequeña punción, como les dije acá en la vena, y por ahí ingresamos hasta el defecto y liberamos un dispositivo que se llama oclusor. Dentro de los dispositivos más conocidos de la marca St. Jude Medical está el Amplatzer. Bueno, nosotros ya hemos realizado en nuestro hospital también un cierre percutáneo de una comunicación interauricular por Amplatzer. Ya les voy a mostrar un dibujito cómo se hace. Esto es importante. Obviamente las pequeñas sellas se cierran espontáneamente en el primer año, o sea, hay que esperar hasta el primer año de vida de un niño para ver si es que se va a cerrar espontáneamente. Si no se cerró después del primer año, eso no se va a cerrar más. Así que tienen que pensar en que ya cerrarlo de manera quirúrgica o hemodinámica. El cierre recomendado obviamente está entre los 3 a 6 años, donde ya el pequeño agarra cuerpito, bueno, en fin. Tiene que haber estas condiciones, ¿no es cierto? Tiene que haber un QPQS más de 1.5. ¿Qué significa un QPQS más de 1.5? Quiere decir que la sangre que recorre el circuito pulmonar es 1.5 más veces que la sangre que recorre el circuito sistémico. Y eso se entiende ¿por qué? Porque el shunt todavía es de izquierda a derecha, no es de derecha a izquierda. Además, se cierra si el paciente tiene sobrecarga ventricular derecha, si hay algún grado de hipertensión pulmonar o si hay embolias paradójicas. Mucho cuidado con el tema de las embolias paradójicas, ¿no? Al haber un defecto que comunican ambas aurículas, hay la probabilidad de que un trombo, un coágulo que se alojó en las venas profundas, propio por ejemplo de las embarazadas, las gestantes que tienen la predisposición a formar trombos ahí y no se dieron cuenta que tienen un defecto, en algún momento ese trombo se liberó a la vena cava y en vez de pasar de la aurícula derecha al ventrículo derecho y a la pulmonar, pasó de la aurícula derecha a través del defecto a la aurícula izquierda. Y eso genera una catástrofe, pues no, porque va al cerebro y genera un stroke. Entonces, si ya se generó un stroke, hay la posibilidad de que se genere, y sobrevivió, hay la posibilidad de que genere otro stroke, entonces yo tengo la obligación de cerrar ese defecto. Otra razón para cerrar una CIA. Pero hay una razón muy grande para no cerrarlo, y que es el síndrome de Eisenmenger con QPQS menos de 1.5. O al revés, o 0.5 o 0. Y algo. Y obviamente si se desarrolló Eisenmenger, ahí definitivamente el cierre está contraindicado. Bueno, esta es la técnica de Amplatzer, lo voy a describir yo porque esto es lo que hacemos nosotros, ¿no? Nos metemos a través de un catéter, en el catéter va comprimido un Amplatzer, en este caso el dispositivo Amplatzer, como ustedes pueden ver, es un enmallado de nitinol, en donde una vez que sale del catéter adquiere su configuración original. Tiene la capacidad de comprimirse en el interior de un catéter. Aquí se comprimió en el interior de un catéter
y cuando sale del catéter, ¿no? Primero sale el disco que va a quedarse atrapado en la aurícula izquierda, luego sale el otro disco que queda atrapado en la aurícula derecha, y a través de un mecanismo de compresión, como un sándwich, comprimen ambas hojas del tabique, de lo que queda del tabique interauricular, y el defecto queda sellado, queda ocluido, ¿no? Se retira el catéter por la punción venosa que se hizo, se comprime a nivel de la femoral, de la vena femoral, y el paciente totalmente despierto, sin anestesia general, solamente anestesia local, se puede inclusive dar de alta ese mismo día, ¿no? Entonces esto es lo que definitivamente está revolucionando esta forma de tratar estas enfermedades, en donde ya no se necesita cortar el pecho a los pacientes ni abrirlos de mitad para resolver esto. Obviamente hay ciertas condiciones, ciertos parámetros anatómicos para que se pueda calificar un paciente para cerrar con esto, ¿no? Si bien es cierto, la mayoría se puede cerrar, pero hay pacientes que no se pueden cerrar con esta técnica, y no les queda otra que abrir el pecho, abrir el corazón y cerrar esto con un patch. Muy bien. Rápidamente vamos a pasar a otra cardiopatía congénita cianótica, que es la comunicación interventricular, que, como ustedes saben, también tiene diferentes formas de presentación anatómica, según estén en el septum membranoso, según estén en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, en la entrada, es decir, según la ubicación se los clasifica en membranoso, en de entrada trabeculado y de salida auricular. Ahí está, estos son los defectos musculares, ¿no? Este es el subaórtico, por debajo de la aorta, este es el perimembranoso. Entonces, según su ubicación anatómica, tienen distintas definiciones, ¿no? Y obviamente, como por eso la clasificación del 2018 refuerza esto, ¿no? De que los defectos tienen que ser clasificados no como una definición única, sino según anatómicamente dónde están localizados los problemas. Ya les digo, no es lo mismo tener un defecto aquí que tener un defecto aquí. Estos pueden evolucionar de diferente forma, de diferente pronóstico y de diferente tratamiento. Mientras esto se puede cerrar con Amplatzer, por ejemplo, es imposible de cerrar con Amplatzer. No se podría cerrar el subaórtico con Amplatzer, porque si yo pongo un Amplatzer aquí, voy a comprometer el funcionamiento de la válvula, que está muy cerquita. Entonces, esto con Amplatzer, esto quirúrgico. Entonces, ya ven que cada clasificación complejiza no solamente su pronóstico, sino inclusive su tratamiento. Bueno, acá una forma más esquemática, ¿no? De cómo está acá el membranoso, ¿no? El subaórtico, ¿no? Bueno, básicamente lo que pasa ahora es que la sangre del ventrículo izquierdo va pasando al ventrículo derecho a través del defecto, ¿no? Y esto va sobrecargando obviamente el circuito pulmonar, la arteria pulmonar. Toda la sangre regresa, ¿no es cierto?, a la aurícula izquierda, generando un circuito vicioso. La comunicación interauricular, al igual que la comunicación interventricular, genera hipertensión pulmonar a la larga, ¿no? Cuando tiene menos de un milímetro, cuando tiene menos de 0,5 milímetros o incluso hasta 1 milímetro, no tienen repercusión clínica y probablemente incluso se los puede dejar. No significa que no se los puede observar, no se los puede tratar. Hay riesgo de endocarditis infecciosa en ese punto, en ese lugar. Entonces amerita también siempre un seguimiento, un tratamiento. Pero cuando son pequeños, generalmente se los deja, no se los cierra. Los defectos grandes sí, porque generan un gran compromiso hemodinámico, un gran shunt de izquierda a derecha y un gran hiperflujo pulmonar. Y en este escenario, pues, el compromiso hemodinámico va a ser importante, y al ser importante el compromiso hemodinámico, el paciente va a tener síntomas, disnea, agitación, cansancio, etc.
La clínica, bueno, esto lo conocen muy bien ustedes, no vamos a hablar de la clínica, de los soplos, eso es semiología, ¿no? Simplemente para refrescarles, un soplo importante, ¿no? ¿No? Como le dicen, ¿no? En barra, ¿no? Bien un soplo escandaloso, ¿no? Muy bien. En el electrocardiograma, ¿qué es lo que van a buscar? Básicamente, tanto signos del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho, ¿no? En el izquierdo, hipertrofia ventrículo izquierda, y en el derecho, sobrecarga, todo lo que hablamos para aurícula derecha, ¿no? Sobrecarga del ventrículo derecho, desviación del eje, bloqueos completos, incompletos, etcétera, de rama derecha, todos signos de electrocardiográfico de sobrecarga ventricular derecha. La radiografía, obviamente, una cardiomegalia, expensas del ventrículo derecho, porque ese es el que sufre. El ventrículo izquierdo vuelca todo su contenido, ¿no?, sobre el ventrículo derecho y genera cardiomegalia e hiperflujo pulmonar, entonces tendrán una trama vascular reforzada en la placa radiográfica. Y como la CIA, el ecocardiograma se convierte en el gold estándar, ¿no? En el estudio de elección, porque no solamente me diagnostica, ya hemos dicho, sino también me puede estratificar al paciente, ya que una CIB sin hipertensión pulmonar no es lo mismo que una CIB con hipertensión pulmonar y además con síndrome de Eisenmenger, en donde ya el chart se invierte. Bueno, clarita la placa, ¿no? Bueno, la mitad de las CIB dice que se cierran en los 3 primeros años de vida. Bueno, entonces habría que esperarlos si son muy pequeños. Sin embargo, gran parte de las CIBs, y si son muy grandes, no se van a cerrar después del pasado el año de edad. En ese caso, se tiene que generar entonces la posibilidad de una indicación quirúrgica. Acá dice que la indicación es siempre mejor entre los 3 y 9 meses de edad, o sea, antes de los 3 meses son pequeños, no tienen el peso suficiente para cerrárselo, y para la agresión quirúrgica deben tener un soporte importante, ¿no? Igual que la CIA, tienen que tener un QPQS más de 1.5, o signos de insuficiencia cardíaca, disfunción, dilatación ventricular derecha, o retraso en el crecimiento. Obviamente la CIA, la CIB generan retardo de crecimiento, y eso puede generar una indicación adicional para su CIA. A diferencia de la CIA, la CIB es más compleja para su cierre percutáneo. Por eso es que solamente las perimembranosas, es decir, las que están bien abajo, son factibles de ser cerradas bajo ciertas condiciones con amplasia. En cambio, el resto de los defectos de CIB son casi exclusividad del cirujano cardiovascular. No queda de otro. Abrir el pecho y listo. Bueno, esta sería una técnica por amplasia, en este caso, como ustedes pueden ver, de tipo membranoso, ¿no?, donde vas con el catéter y liberas tu paragüita, tanto en el lado ventricular izquierdo como en el derecho, y sellas el defecto, ¿no? Bueno, nunca lo hice porque es más complejo, técnicamente más difícil, y tiene que haber muchos parámetros anatómicos favorables para que se cierre con amplasia. La mayoría de estos se cierran de manera quirúrgica, ¿no? Y esto es lo que hacen los cirujanos. Básicamente es técnicas quirúrgicas, ¿no? El bandage, ¿no? Bueno. Dentro de las asimismo frecuentes cardiopatías congénitas, como la CIA, como la CIB, no deja de tener un gran protagonismo el ductus o la persistencia de conducto arterioso, la PCA, ¿no? Como ustedes saben, en la vida fetal, los pulmones están colapsados y no hay circulación pulmonar. Eso es así, porque obviamente el pequeño o el feto no respira. Entonces no le queda de otra a la sangre que puentear, ¿no? Hace un puenting, ¿no? Puentea ese circuito pulmonar a través de esta comunicación que se llama el ductus, ¿no? Entonces la sangre que sale del ventrículo derecho, que tendría que ir por aquí al pulmón, va a través
del ductus, del conducto arterioso, al circuito sistémico. De esa forma se puentean los pulmones que están colapsados en el feto. Inmediatamente después que nace el niño y empieza a respirar, esos pulmoncitos se llenan de aire y los vasos sanguíneos se abren. Esos vasos sanguíneos abiertos reciben sangre porque ya se expande y la sangre ya no necesita puentear aquí y pasa directamente a través de las arterias pulmonares a los campos pulmonares. Ese gradiente de presión que se genera más una liberación de prostaglandinas que se genera inmediatamente al nacer, hace que esto se reabsorba y se cierre esta comunicación, este conducto arterioso. Bueno, eso pasa en todos nosotros, o eso pasó en todos nosotros, por eso es que no tenemos ductos. Sin embargo, en algunas personas, por alguna razón, esto no se termina de reabsorber y cerrar. Entonces se produce una persistencia del conducto arterioso. Es más frecuente en mujeres, es más frecuente en prematuros, es más frecuente en los niños de altitud. Esto es muy cierto. La mayoría de ductos que me llegan a mi hospital vienen de allá, de la sierra, Cusco, Ayacucho. Es frecuente ahí. Y es más frecuente si la madre tuvo riñón. Y acá está, ¿no? Entonces la sangre viene por la aorta ascendente. Acá no hay dibujito de Navidad, solamente hay esto. Viene por la aorta ascendente, callado, pasa por el ductus y va a la arteria pulmonar. La arteria pulmonar acá le dice no, porque está la válvula sigmoidea, así que protege al ventrículo derecho, pero las ramas pulmonares no le dicen no y se sobrecarga ese circuito pulmonar produciendo hipertensión pulmonar. Al igual que la CIA, la CIB, el ductus se comporta de una manera asintomática durante largos periodos de vida. Y es a los 25, 30, 40 años en que recién empieza a haber signos de hipertensión pulmonar. Y eso es donde manifiestan disnea, fatiga, cansancio, que le falta el aire, lo que los trae a su consulta. Siempre la hipertensión pulmonar metida en estos casos. Sí había tenido acá bueno, viene acá la sangre a través de este conducto arterioso persistente, que no debería estar a la edad adulta, y sobrecarga los pulmones, hipertensión pulmonar, sobrecarga de aurícula izquierda, arteria pulmonar, arteria aorta, otra vez a través del circuito a la pulmonar, y así un círculo vicioso se va generando hipertensión pulmonar. Bueno, esto ustedes también lo manejan muy bien, ¿no? Un soplo continuo, ¿no? Le dicen maquinaria, ¿no? Sístole, diástole, y se desarrolla hipertensión pulmonar en el tiempo. Muy parecido al tema del CIA y el CIB. Obviamente las herramientas de laboratorio, electrocardiograma, radiografía de tórax, ¿no? Lo mismo, básicamente es todo patrimonio del ventrículo derecho, ¿no? Sobrecarga, hipertrofia del ventrículo derecho, también sobrecarga del ventrículo izquierdo, pero menos, cardiomegalia, hiperflujo, y el patrón de oro, el ecocardiograma. Muy bien. Entonces el ecocardiograma, casi en estas cardiopatías es pues el patrón de oro para diagnosticar y verificar hipertensión pulmonar. Miren que se comporta casi todo lo mismo, ¿no? CIA, CIB. Así que eso puede servirles a ustedes como un algoritmo para razonar y para poder saber cuál es la conducta y a dónde terminan estos pacientes. Todos terminan con hipertensión pulmonar. Bueno, el ductus, a diferencia de CIA y CIB, dicen que es mucho más, predispone mucho más a
es de que la indicación del cierre del ductus siempre es prevalente. Hay un lema, un dicho que dice, ductus encontrado debe ser un ductus cerrado. O sea, independientemente de la edad que sea, salvo contraindicaciones como un complejo de cemento, ahí sí no se cierra. Entonces, siempre que vemos un ductus hay que cerrar, ¿ya? Y en ductus, casi muy parecido a la de CIA, y mejor aún, la indicación clase 1A es a través de aplasia, ¿no? Por vía percutánea, quiero decir. Es muy factible de ser cerrado, tiene una tasa de éxito muy buena y con menos mortalidad que la cirugía. Es por eso que los ductus casi son exclusividad del hemodinamista. En un mundo ideal, estamos hablando de un mundo moderno, en donde prácticamente pues la cirugía está como una opción. Si es que no está lo otro, bueno, ahí sí vamos, abrimos el pecho y cerramos el ductus. Pero si no, siempre tienen indicación de cierre con aplasia. Sin embargo, hay que considerar que estamos hablando de ductus en adultos, ¿no? Ductus en adultos. Pero cuando son niños muy pequeños, hay que esperarlos, dice, a que se cierre espontáneamente, porque es frecuente su cierre espontáneo hasta el año de vida. Si no responden hasta el año de vida, ese ductus probablemente no se va a cerrar más. Se puede ofrecer medidas farmacológicas como indometacina e ibuprofeno, eso lo hacen los pediatras, los neonatólogos. Cuando nació con ductus y ven que no se cerró al día, a la semana, empiezan un tratamiento para, a través de estas sustancias, estimular esa proliferación y cerrar. En caso de que se requiera mantenerlo abierto, hay circunstancias en que se debe requerir prostaglandina, ¿no? Bueno, y actualmente el ductus arterioso persistente con soplo ya es indicación de cierre por la posibilidad de endarteritis. Es lo que les decía, de que ductus encontrado, ductus cerrado. Muy bien. Y este es el cierre percutáneo que tenemos también nosotros en nuestro hospital, ya una serie de varios casos, en donde a través de un catéter nos metemos en la arteria pulmonar y a través del defecto nos metemos en la aorta. Y ahí, estando en esa ubicación, con guía angiográfica, liberamos el dispositivo que se llama el aplacer y cerramos el ductus, ¿no? Con catéter, con una punción, lo hacemos en la mañana y en la tarde el paciente se va caminando a su casa. Mucha diferencia con la cirugía. También hay condiciones anatómicas para definir su cierre, ¿no? Tienen que ser ductus pequeños, que tengan una clasificación que se llama clasificación de Krichenko, para definir si es un ductus que se puede cerrar con aplasia. La mayoría son, pero hay un número que no califica y no queda de otra que cerrarlo quirúrgicamente, ¿no? Muy bien, vamos a ir ya a la sin hiperflujo para ir terminando, porque creo que vamos ya sobre la hora. Tenemos la coartación de aorta, y ustedes pueden ver, es un estrechamiento de la luz de la aorta a nivel básicamente del donde queda el ductus, ¿no? Del ligamento, que se convierte en un ligamento, ubicado esta estrechez, ¿no? Distal a la subclavícula. Obviamente genera gran hipertensión pulmonar preductal, porque la sangre pues está imposibilitada de pasar por este defecto, y gran hipertensión pulmonar en el territorio superior, brazos, carótidas, etcétera, e hipotensión, porque la sangre no hay pasaje, e hipotensión en las piernas. Por eso hay una gran presión diferencial entre tobillo y brazo, ¿no? Así se hace el diagnóstico casualmente, un soplo en la espalda y una gran presión diferencial entre tobillo y brazo, ¿no? Hay una clasificación si está encima de lo que sería un ductus, que es un ligamento preductal, postdistal. También se asocian a persistencia del ductus, o sea, coartación, como ustedes pueden ver, más ductus, es una asociación frecuente de esta cardiopatía. Lo que les decía, la presión sanguínea alta en el brazo y baja en los chicos. Hay un signo de Rössler, que ustedes lo conocen, lo han hecho en radiografía, donde las costillas se horadan en la parte inferior por la gran presión arterial que existe de los vasitos que van a las costillas también.
predomina en varones, ¿no? En mujeres con síndrome de Turner se puede acompañar de otras malformaciones como válvula aorta bicúspide. Bueno, las manifestaciones clínicas obviamente aparecen desde niños con el soplo, etcétera, pero los síntomas aparecen a los 30 años, ¿no? Con gran hipertensión arterial, cefalea, aneurismas cerebrales y un gran hiperflujo en miembros inferiores. También hay un biotipo, ¿no? del que tiene coartación de aorta, ¿no? Es bien acá arriba, bien desarrollado y con unas piernitas de pollo, ¿no? Porque claro, está tan dividida la circulación que desarrolla más arriba que abajo. Bueno, esto es básicamente el examen físico, ustedes ya lo conocen por semiología, ¿no? Las muescas de Rösler que les comentaba, ¿no? Se corada la borde inferior de las costillas, ¿no? Se evidencia eso por la radiografía. Obviamente el tratamiento también está dividido acá, ¿no? Entre la parte quirúrgica y la parte hemodinámica. ¿Qué consiste la parte quirúrgica? Bueno, cortan ese segmento estenótico y hacen una anastomosis término-terminal de los segmentos que están con un diámetro de la aorta normal. ¿Y qué hacemos nosotros los intervencionistas? Nos metemos también por un catéter y inflamos un balón para expandir esa estenosis. Incluso ponemos ahí una mallita que se llama un stent forrado, CT stent, que ya conocemos. Y de esa forma dejamos abierto el canal aórtico para que la sangre pase y se corrija ese defecto, ¿no? Y desaparezca este gradiente, ¿no? Entre la aorta torácica superior y la aorta torácica inferior. Ahí está la técnica de intervencionismo por catéter, en donde en un catéter va montado el stent, ¿no? El stent forrado se abre a través de un balón y la estenosis queda liberada con su stent ahí colocado en la estenosis, en la estrechez de esa aorta. Bueno, chicos, yo sé que es una clase recontra tediosa, pesada, pero bueno, creo que hemos sido lo más didáctico posible, ¿ya? Gracias.